Hola, ¿cómo está Cuarto? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, hacía bastante que la clase anterior no se las había grabado, así que bueno, acá estamos otra vez. Miren cómo estamos trabajando toda la parte de los gobiernos radicales, 1822, 1828. Saben que empezaron los primeros tranvías y así se veía más o menos el Buenos Aires de la época. Bien, ¿quién es el que nos convoca hoy a la clase de hoy? Estábamos viendo gobiernos radicales. Vieron que hablamos de los gobiernos radicales entre 1916 y 1928, que eran los gobiernos, el primer gobierno de Irigoyen hasta el 22, que fue el trabajo anterior, y ahora vamos a empezar un poquito con Alvear. ¿Se acuerdan que ya en las clases hablábamos que Alvear, cómo había llegado a la presidencia, ¿no? Y había sido muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque Alvear va a ser la continuación, entre comillas, y lo que se esperaba, de lo que había sido el primer gobierno de Irigoyen. Para ubicarnos un poquito, miren, la presidencia de Alvear va a estar entre 1922 la presidencia de Alvear del 22 al 28, y la segunda presidencia de Irigoyen del 28 al 30. ¿Sí? Hasta este momento los gobiernos duraban 6 años, no existía la reelección presidencial, así que siempre cuando estaba terminando un gobierno, como pasa hoy en la actualidad, se iba buscando los candidatos. Alvear era originario del Partido Radical, de las familias acomodadas de Buenos Aires. Cuando Irigoyen lo elige como la persona que lo va a seguir, quien va a ser su sucesor, todos los radicales del Partido Radical pensaban que iba a seguir las mismas políticas que había tenido Irigoyen. Pero como les digo siempre, algo muy importante, tenemos que tener, la Argentina no era una isla así que estaba cerradita, ya tenía contactos internacionales, y pongámonos en la cabeza, ¿no? Bien, a ver dónde estamos en 1922. A un hecho muy importante que va a marcar la economía argentina durante el primer gobierno de Irigoyen va a ser la Primera Guerra Mundial. En 1918 termina la Primera Guerra Mundial y para 1922, bueno, Europa ya estaba reacomodándose económicamente con préstamos de Estados Unidos, ¿no? Y ya no había una demanda tan extensa, ¿no? Y en tantas cantidades como había en el periodo anterior de alimentos, ¿no? Las exportaciones argentinas empiezan a declinar, ¿no? Por lo tanto, el gobierno de Alvear, una de las características que va a tener es que no va a tener tantos ingresos, ¿no? Como tenían en el gobierno anterior. Bien, ¿qué es lo que va a marcar esto? Esto va a marcar unos cambios en la política, ¿sí? Porque la bonanza económica no es tan buena como antes. Por otro lado, Irigoyen, como ya les conté, pensaba que él iba a poder controlar y dominar el gobierno de Alvear y dominar el Partido Radical. Pero Alvear, cuando asume su gobierno, le va a dar su propia impronta, su propia idea e imagen. Y esto no solo va a provocar una crisis en la relación que vamos a tener entre Alvear e Irigoyen, sino que va a marcar toda una crisis también dentro del radicalismo. El radicalismo se va a dividir, y ustedes lo van a analizar en el trabajo, entre personalistas y antipersonalistas. Los personalistas que van a seguir la figura de Irigoyen y los antipersonalistas que van a estar en contra. Más allá de que todo esto va a tener ciertas características que ustedes van a ir investigando. ¿De qué manera va a afectar esto al gobierno? Que este partido radical que apoyaba en forma unánime, ¿no? Y como un mismo bloque en el gobierno de Irigoyen, ahora va a ser diferente. Alvear va a estar ligado, como vamos hablando, a todos los sectores, a los sectores conservadores, y durante su gobierno va a haber varias regulaciones, varios trabajos, varias medidas que se van a dar. Sí va a ser muy interesante el gobierno de Alvear, sí va a tener muchas improntas, va a tener un clima más calmado, va a ganar y va a tener más apoyo y va a tener más respaldo en el Congreso, no tanto oposición como había tenido Irigoyen en su primer momento, pero no va a estar tan favorecido económicamente, y esto sí le va a marcar
unos puntitos así, ¿no? De conflictos en las políticas internas. Ustedes van a tener que investigar a ver cuáles fueron las características, ¿no? De estas políticas internas. Y algo muy importante es la fractura que se da dentro del mismo radicalismo frente a estas posturas diferentes. Van a tener que hablar también de lo que fue el contubernio, a ver qué es lo que se acordaba, qué es lo que no fue, y empiezan todos unos entretenones que lo único que hacen es marcar una debilidad del gobierno, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí lo tienen a los dos, lo tienen Irigoyen y Alvear, porque eran familia también, como yo se los conté en las clases anteriores. Y eso de que Alvear no pudiera tener la misma bonanza económica, el mismo carisma y los mismos acuerdos que tenía Irigoyen, hace que ya llegando al fin de su mandato, cuando se tenía que volver a encontrar todo este conflicto entre personalistas y antipersonalistas, los que seguían a Irigoyen como líder del partido, que había que volver a las viejas normas, a como había sido el éxito del primer gobierno, cuando llegan hacia 1927, 1928, que tienen que volver a convocar elecciones, ¿quién va a ser el candidato de la Unión Cívica Radical? No alguien de los antipersonalistas, sino un personalista. Y el mismo Irigoyen, ya más allá de que era un hombre grande, que ya tenía problemas de salud, que no tenía la misma fuerza que en 1916 cuando asume por primera vez, el contexto internacional del mundo en 1916 no es el mismo en 1928, ¿sí? Entonces, pero igual se suman las elecciones y obviamente algo que vamos a ver, no solo ustedes en historia de cuarto, sino también en historia de quinto, que cuando la bonanza económica de un gobierno es importante y lleva al éxito de todos los sectores industriales, siempre queda en la memoria como eso de que no, con Irigoyen en el primer gobierno estuvimos mejor, no, uy, ahora si se presenta otra vez lo vamos a votar porque seguramente las cosas van a volver a ser como eran antes. Y siempre, como yo les marco, los personajes que estén en el gobierno pueden ser los mismos, pero el contexto internacional y el contexto de la Argentina no va a ser igual en 1928 que en 1916. No tenemos a la Primera Guerra Mundial en pleno auge, donde Argentina se pone a exportar innumerables cosas, ¿no? Y no importa tanto, por eso lo que yo le hablaba de la balanza comercial siempre le daba superávit. 1928, cuando asume otra vez Irigoyen, no solo va a tener esa cosa de hombre grande, que le va a faltar la fuerza, ¿no? El mundo cambió, las estructuras cambiaron y en el mundo empieza todo este run run, el 28, el 29, de lo que fue la crisis de Wall Street en Estados Unidos, la caída de la bolsa que va a repercutir a nivel mundial. Eso lo vamos a ver en la próxima. En la próxima clase nos toca ver todo el crack de la bolsa, el jueves negro y eso. Pero volvamos a Irigoyen. Entonces, el gobierno de Alvear, bastante ordenadito, con algunos inconvenientes. Ustedes me van a ir aclarando cuáles fueron las diferentes problemáticas. Lo más importante y el eje del conflicto va a ser esta fractura del radicalismo. Por otro lado, lo que vamos a tener es la reelección de Irigoyen. Los opositores y gran parte de la sociedad le va a cuestionar que estaba viejo, que estaba enfermo, que los diarios como que se imprimían los diarios para dárselos a él para que él leyera como que todo iba bien y en realidad todo está mal. El segundo gobierno de Irigoyen lo va a encontrar atravesado por lo que va a ser la crisis mundial del 29, lo cual va a repercutir muy mal para la Argentina, no como va a repercutir para toda Latinoamérica, pero eso va a marcar un fracaso también. Los medios de comunicación le van a empezar a marcar como que su gobierno ya estaba muerto, solo faltaba el entierro, como que todo estaba yendo todo mal, era lento, no se tomaban medidas, como que bueno, había que cambiar el gobierno, había que cambiar. Entonces, este tema del segundo gobierno de Irigoyen, algo muy importante que es lo que va a empezar a hacer ruido, ¿sí? Y que va a hacer surgir una idea que va a marcar un antes y un después en todo lo que es la historia argentina. Porque la oposición, hasta miembros del mismo radicalismo que no compartían, ¿no? toda esta línea
antipersonalista, esta línea de que veían que el gobierno era lento, de que hasta los mismos medios de prensa, como les estoy mostrando ahora, el gobierno del señor Irigoyen está muerto, solo le falta su entierro. Eran encabezados no solo de este diario, sino de todo lo que se veía. Había muchas caricaturas. Entonces la oposición, los conservadores, la iglesia, ¿no? Empiezan a reunirse, a buscar de que esto no podía seguir. Irigoyen renunciar, no iba a renunciar. ¿Cuál es la única salida que le encuentran? La única salida que le encuentran es el golpe de Estado. Y esta figura de golpe de Estado va a ser una herramienta que en la Argentina se va a empezar a utilizar cada vez que la oposición o la sociedad o grupos de poder que no están en el gobierno consideran que el gobierno no está haciendo las cosas como las tiene que hacer. Como Irigoyen, por su postura, por su temperamento, renunciar, no iba a renunciar, se empieza a gestionar y a organizar buscando la aceptación no solo de los militares, no solo de la oposición, sino la aceptación desde los medios de comunicación también, que eran la radio y los diarios, de la aceptación de este golpe cívico-militar. Como que la sociedad estaba esperando esto. Por eso el golpe de Estado, ustedes van a ver cuando Uriburu, quien es el que lo lleva a cabo, entra a la Casa de Gobierno, se produce la destitución del presidente. En las calles y en la ciudad de Buenos Aires todo continuó como una vida normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo aceptaba de que algo tenía que cambiar y la única forma era esta. Lamentablemente la Argentina lo va a tomar como una herramienta válida y vamos a tener golpes de Estado en el 30, en el 43, en el 55, en el 66, en el 63, en el 76, cada uno con sus particularidades. Esto va a marcar el principio de los golpes de Estado en la Argentina, ¿sí? A un gobierno de un presidente que era grande, un presidente que no tenía la misma fuerza que en el 16, un presidente donde, como en la realidad de todos los vaivenes económicos, no va a tener la misma suerte que en 1916, el crack de la bolsa, medidas desacertadas, ¿no? Pero bueno, así va a terminar este primer bloque de gobiernos radicales, ¿sí? No vamos a tener otros gobiernos radicales hasta más o menos después del 57 con Frondizi, son muchos años que van a quedar ahora. Pero fueron importantes porque ¿qué es lo que tenemos que rescatar de este bloque que tenemos de los radicales? Primero, la sanción de la ley Sáenz Peña, lo importante que fue esa ley, la primera llegada al gobierno de las clases medias. Sí, eso es muy importante, lo hablamos bastante. Vemos también a qué sector representaban cada uno. Alvear va a tener este sector de la oligarquía, Irigoyen en la segunda siempre la clase media, los trabajadores, que tanto en su segunda presidencia como en la primera se sentían representados. Van a tener diferentes características de gobierno, ¿no? Y la situación económica no va a ser la misma, ¿sí? En el primer gobierno de Irigoyen, el auge por el tema de la Primera Guerra Mundial. Alvear ya esto no le va a beneficiar tanto, pero va a poder tomar medidas y acomodarse más o menos, más las inversiones en todo lo que era energía de potencias internacionales, cosa que se va a ver muy comprometido y con conflictos durante la segunda presidencia de Irigoyen. Así que bueno, este es el bloquecito que nos queda a nosotros para trabajar, ¿sí? Es un tema donde vamos a ir cerrando y vamos a empezar con esta nueva etapa que van a ser el primer golpe de Estado en la Argentina. Los textos son fáciles, el trabajo es cortito, no es tan largo como los anteriores, pero la idea, como les digo siempre, es que nos queden bien estos conceptos claros. Ley Sáenz Peña, las políticas primero del gobierno de Irigoyen, la diferencia y división del radicalismo, la caída de Irigoyen por estas problemáticas y el rol que tuvieron los sectores opositores y los medios para llevar esto adelante, ¿sí? Así que bueno, espero que les sea útil y nos estamos viendo pronto en nuestro próximo video. Buenas tardes, chau chau.